A esta segunda parte de la previa sino más, que también es la segunda parte del especial sobre las máscaras, de las que estamos hablando de la semana pasada. Máscaras que suben, máscaras que bajan, máscaras que caen, y la máscara de Luperman se había caído, pero había otra que no sabíamos qué onda, y nadie sabía qué onda, y nadie decía qué onda. El tema de la sexualidad de Luperman, este productor que había estafado tanto a los Backstreet Boys como a NSYNC. Y O-Town, uno de los miembros de O-Town, cuenta, ¿no? Porque se estaba hablando sobre el tema de la sexualidad en algún punto de él. Sobre si en algún momento había sido o no, así, no había sido, digamos, pasado el límite con alguno de los miembros de la banda. Y este miembro, O-Town, de O-Town contaba, ¿no? Dice, yo había escuchado rumores, pero no había visto nada raro, pero sí era de los que te venía y te masajeaba de atrás y te decía que eran para los músculos, que te decía masajes, o te pedía que te saques la remera y bailes para que, bueno, las chicas van a tener que mostrar y ustedes tenían que mostrar y ver si estaba físicamente bien. A ver, Aaron Carter es uno de los que dice, no, a ver, sí, él te decía ese tipo de cosas, pero yo nunca lo vi como nada raro. Es más, es alguien de los que se indigna cuando lo acusan a Luperman de haber sido eso. No olvidemos que este documental salió cuando ya Luperman había muerto. A todo esto, ¿no? Spoiler. Entonces, él dice, eran rumores que no eran ciertos, dice, conmigo nunca tuvo ningún tipo de relación rara, ni mucho menos, dice Aaron Carter. Mientras que el de O-Town dice, yo había escuchado los rumores, algunos decían que era gay, no lo sé, nunca había dicho nada a él, no tenía pareja, era un hombre grandote, gordo, que yo ya tenía entrado años, y solo se rodeaba de los adolescentes que éramos de las bandas, ¿no? Chicos muy bonitos que él había elegido para bailar y qué sé yo, cantar y hacernos famosos. Y nosotros también estábamos con esa idea de, bueno, nos va a hacer famosos. Pero bueno, no eran más que rumores, suponía yo, no sabía. Pero algunos te decían cosas como no te quedes nunca solo con Luperman. Dice, y un día sucedió, dice, que él me dijo, mira, vení a mi habitación porque tengo que hablar con vos, tiene que ver con tus dotes actorales, porque también estaban en el reality show y qué sé yo. Y yo, dice, fui. Pero fue como que mientras yo estaba yendo era como que se me encendían todas las alarmas. Y fue como, bueno, no le puedo decir que no, pero tampoco sé qué onda. Bueno, fuimos a su habitación, dice él. Y en su habitación, él me dijo, bueno, porque vos tenés que los dotes actorales tuyos, piripipi para papá. Y en un momento me dice, vos tenés que ver, dice, a ver, porque a las chicas les importa mucho el tema de los bíceps. Me parece que vos, dice, todavía te falta algo de eso. Y me dijo, sacate la remera, mostrame. Dice, yo le saqué la remera y le mostré los bíceps, pero era como, raro. Y entonces él me dice, ves que te falta, y él me dijo, yo sé unos masajes, que yo te hago unos masajes que van a hacer que vos puedas tener mucho más músculo sin tener ni siquiera que hacer actividades físicas. Yo aprendí no sé en dónde, Y fue como, y no me podía negar, dice, pero no sé qué onda. Dice, yo estaba como, ay Dios, yo ya me estaba como poniendo mal. Pero dije, bueno, dale, porque bueno, ¿qué le iba a decir a Luperman? Dice, y bueno, nada, dice, empezó a masajearme la espalda y había algo en esos masajes que en el momento dice, me parece que no eran muy masajes. Y yo estaba como, uy, ¿en qué momento tengo que salir corriendo? Y entonces ahí dice, justo me salvó la campana, dice él. Me llamaron por teléfono a él, era justo mi representante, no sé para qué hablar, y yo rajé. Salí de ese lugar, dice él. Y la realidad es que más de eso no, o sea, no se sabe más al respecto, él dice, más no pasó, no, nada, intenté, evité, después estar obviamente solo con él. Y listo, dice, pero eso es lo que a mí me pasó, dice, yo no sé si a los otros le pasó, que le sucedía nada, lo que más hacía Luperman era esto. Entonces, algunas, inclusive la que era amiga de él desde la infancia, que por supuesto yo no, no le conocí, nunca le conocí novia, pero tampoco decía que era gay, ni mucho menos. Y si hay gente que sí, dice que son gays, que en este caso hacen esto, una especie como de... el masajito. No, no hablo de los gays en general, hablo del caso de pedófilos. Y ni siquiera hablo de si son gay o no son gay, pedófilos. Dice, en este caso jóvenes, eran niños, no niños, pero eran adolescentes, pero bueno, misma historia. Dice, logran tocar a alguien sin tocarlo, o sea, esto de masajes, van hasta un límite,
no lo pasan. Y él no lo pasaba porque creo que se avivó de que no debía pasarlo. Pero bueno, no era esto solo lo que pasaba con Luperman. Había otra cosa. Él en un momento no solamente crea boy bands, sino una girl bands de chicas. Y la chica también decía, a mí me había pasado lo mismo, o sea, me habían dicho, mira, Luperman, dice, yo tenía mi contrato, y yo se lo vi, se mostré a un abogado conocido, y él me dice, si vos firmás este contrato, tu carrera musical se va a ir al Joracap, dice, porque es un muy mal contrato. Yo como una idiota lo firmé, dice, porque es lo mismo, pensaba igual que los demás, es Luperman, es el creador de los Backstreet Boys, en sí, ¿cómo no iba a lograr tener esa oportunidad, aunque no fuera un buen contrato? Dice, y dice, y sí, me arrepentí toda mi vida. Y ella cuenta otra historia. ¿Por qué? También sobre tipo de abusos que había en este caso. ¿Por qué? Ella dice, Luperman, dice, por supuesto, tenía esta gran mansión que, claro, la había pagado con toda la plata, ¿no? De todos los chicos que estafaban, ¿verdad? Dice, pero bueno, tenía esta gran mansión, hacía estas grandes fiestas para los chicos. Había chicas también que venían y estaba todo bien, fiesta, fiesta, fiesta. Nosotros también éramos grupo de chicas que íbamos a la mansión donde vivían los Backstreet Boys, donde vivían los NSYNC, después llegó a los Uptown, nos llegó a nosotros, estaba todo. Dice, sí, había como un cuidado límite, pero estábamos ahí jodiendo fiesta. Y una de las cosas que había en la mansión, dice, era una cama solar. Ahora bien, que estaba en una habitación. No había solo cama solar en la habitación, sino que había cámaras por todos lados. En toda la mansión, él había hecho poner un montón de cámaras. Aaron Carter dice, esto lo puso por seguridad, pero las cámaras no funcionaban. Dice, nunca vi la lucecita prendida y yo nunca vi filmaciones de las cámaras de seguridad, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que dice esta chica? Y un conocido de él, uno de los que ayudó a crear estas bandas, decía, a mí me parecía raro que me hubiera puesto tantas cámaras de seguridad. Ya les digo, es como que toda la culpa y todo siempre va al lado de Luperman. Y entonces, ¿qué sucede? La chica dice, él te dejaba que vos fueras a la cama solar y lo pasaras bien y todo bien. Dice, pero lo cierto es que para entrar a la cama solar se supone que te tenías que desnudar. Y nada, nosotras las chicas un día fuimos y nos desnudamos, estuvimos en la cama solar. Y después que él fue lo que nos dijeron de que esas cámaras estaban filmando y que él después, para hacerse el vivo, ser parte del grupo o en ver como, dice, para que, ¿cómo es que se llama? Para llevarse bien con los chicos, con las bandas, boy band que tenía él. Dice, él le había mostrado las filmaciones de nosotras desnudándonos a los chicos de las otras bandas. Y dice, yo me sentí reviolada, ¿cómo va a hacer eso? Aaron Carter dice, yo nunca vi esas filmaciones y a mí no me pueden decir nada porque yo también fui a esa cama solar, mi mamá fue a esa cama solar, dice, y nada, dice, ¿dónde están las filmaciones? Así que gente, queda todo eso en rumores que... Pero bueno, la chica dice esto. Después, ¿qué pasó? Bueno, le pasó lo mismo que a los demás. Obviamente él los engañó, nunca llegaron hasta ahí nomás las bandas. Obviamente tuvieron problemas con los juicios, con el tema de que tenían que acabar con los contratos. Ella dice, para cuando hubo que refirmar el contrato yo decidí que ya no lo iba a firmar. Y le dije, esto es un desastre, vos hiciste un montón de cosas malas. Yo lo confronté a Luperman y le dije, no, yo no voy a firmar esto. Y a él obviamente le cambió el rostro de ser un tipo re amable, recopado, no. Y yo le dije, me voy, no quiero saber nunca más nada con vos ni nada. Y cuando yo le dije todo esto a él, que él cambió completamente la personalidad y estábamos solos, dice, en la oficina de él, y yo lo confronté, él me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿sabe una cosa? Yo compré un seguro de vida por vos. O sea, yo tengo un seguro de vida por todos los miembros de las boy band que tengo, dice. Si algo malo te pasa a vos, yo cobro. Tené mucho cuidado. No te olvides que yo tengo líneas aéreas, dice. Yo te diría que tengas mucho cuidado cuando vayas a tomar un avión, dijo. Y ella le dijo, ¿vos me estás amenazando de muerte, Luperman? A lo que él dijo, yo solo te digo que yo tengo un seguro de vida. Si a vos te pasa algo, yo cobro. Vos tenés mucho cuidado cuando te vayas a subir a un avión. Que te cuides. Ella dice, la chica, ¿no? Dice, yo no sé si realmente él era capaz de hacer real es una de estas amenazas. Pero él te hacía creer que sí era capaz. Y la verdad que a mí me da muchísimo miedo.
Por eso ella comenta que cuando él muere, ella sintió mucho alivio. Dije, porque realmente pensé que podría haberme pasado algo. Así que dice, no, yo tuve la peor de las experiencias con él. Y las boy band también, las otras tontaban. Ahora bien, ¿de dónde había sacado la plata? ¿Qué es lo que sabíamos previo a las creaciones de los boy band? Ahora separamos ya el parte del boy band y vamos directo a esta persona. A Lou Pearlman. Él decía, habían dicho en un momento, les había comentado que previo a crear las boy bands y todo, y que claramente tenía plata y nadie sabía dónde la había metido, es que Lou Pearlman tenía una empresa transcontinental. Transcontinental era una empresa de avionetas y de vuelos de cabotaje, digamos, que cualquier empresa o alguien con plata podía alquilar para ir por aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿De dónde había surgido Lou Pearlman? ¿De dónde había? Hola Fiti, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Llegué re mil tarde, no importa. Llegaste re bien. Porque hace un rato hablé con... te mandé un beso de feliz cumpleaños. Y bueno, espero que lo hayas pasado lo mejor posible. Estoy contando una historia muy interesante que es real, que lo venía hablando la otra semana, que es sobre el creador de los Backstreet Boys en sí, Lou Pearlman, no sé si lo conoces. O conoces las boy bands estas, ¿no? En donde bueno, en principio, para hacerlo cortito, acabo de terminar el capítulo de las boy band, de acá hablar de eso, en donde básicamente el tipo los estafó. Los hizo trabajar un montón a ellos por 2 años y ninguna de las bandas vio nada de plata. El tipo se quedó con la plata, nadie sabe al día de hoy dónde quedó esa plata, que era mucha. Y ellos nada, tuvieron que romper los contratos. Gracias Mariela, te quiero. Bueno, yo un montón. Pero bueno, ahora vamos al pasado de este señor. Fab de los Backstreet Boys. Bueno, a Backstreet Boys, el creador de los Backstreet Boys lo recontra cagó de arriba de un túnel. Es como si yo te dijera que vos trabajás por 2 años, por 19 horas, y del 100% de las ganancias que vos dejás, solo ves un 10%. Eso le pasó a los Backstreet Boys y a NSYNC. Y fue como, ¡ay, nos recagó! O sea, cuando se dieron cuenta de esto. Porque además, ellos decían, el tipo nos hacía vivir en lujos, en mansiones, en restaurantes caros, todo. Lo que nosotros no sabíamos, que toda esa plata salía de nuestros bolsillos. Y si lo peor, dice, era la estafa emocional, porque él era una persona que se había hecho como él siempre decía que era el sexto Backstreet Boy, lo mismo con NSYNC, le había hecho todo un enganche. Y nada, era todo mentira. A él y a las bandas que siguieron, porque tuvo un par de bandas más que no. Pero decía, ¿de dónde surgió la plata para hacer todo esto? ¿De dónde salió la plata? De puras estafas. El hombre era el gran simulador. Miren esta, mira, te voy a contar una historia. Uno de los O-Town dice, él te contaba unas historias muy... que claro, anda a chequearlas. ¿Qué nos contaba él? Bueno, cómo había empezado su fortuna de chiquito, qué cosas hacía de chiquito. Él de chiquito era un muchacho gordito, al que todos lo bulliaban, lo trataban mal, pero dice, él tenía como grandes pensamientos y negocios. ¿Y qué era lo que había hecho Lou Pearlman? Esto contaba. Bueno, dice, en ese entonces, dice, tenía un conocido que era canillita, ¿no? Repartía diarios. Entonces, dice, él le dijo, yo te compro la parada de diarios a vos. Y el otro me dijo, $500, te doy la parada de diario. El otro le dijo, bueno, déjame ahorrar plata mientras te laburo todo y yo te pago los 500. Bárbaro. Dice, pero él como un niñito de 11 años, súper genio, dice, ¿qué hice yo? ¿Yo iba a ir a repartir los diarios? No. Dice, yo contraté a otros niñitos y estos niñitos repartían los diarios por mí. A su vez, dice, yo pregunté y anoté en un cuadernito ¿cómo es que las personas querían recibir sus diarios? Querían recibirlos debajo de un tapete, a un costado de la puertita, querían que les golpee la puerta y se lo entreguen, etc. A su vez, había hablado con un negocio de desayunos o de cafecitos o lo que sea, entonces ya también había organizado, como quien dice, toda una experiencia para cada cliente, ¿no? ¿Te suena de algunas empresas multinacionales de tenemos la experiencia para el cliente? Bueno, en donde la persona recibía su desayuno junto con el diario, le golpeaba la puertita y acá tenía todo. Obviamente pagaban un bonus más por este tipo de cosas y todo el mundo salía ganando. Porque era toda una experiencia personal en donde estaba buena la idea de, me golpeé la puerta, tengo el diario y el desayuno en la puerta, listo. Entonces ganaban todos, era como que inventó el globo o el delivery antes que esto surgiera.
Y claro, por supuesto, según él contaba todo esto, él se hizo mucha platita en ese entonces con esto. Ganaba los canillitas, ganaba la empresa de desayunos, ganaba el cliente, él ganaba mucho, iba todo bien. Yo decía, guau, qué gran historia de un pibe de 11 años. Y los pibes decían, claro, él nos contaba estas historias de cómo él había empezado como un gran hombre de negocios desde pequeño y todo. Y resulta que van a hablar en el documental sobre Luke Perlman, habla uno de los compañeros conocidos de él de cuando era chico. Y el chabón dice, no, eso es una re mentira. Dice, yo sí tenía mi parada de diarios, pero yo nunca le vendí la parada a Luke Perlman. No se podía vender la parada de diarios. Dice, no, dice, el tipo mintió sobre eso. Pero bueno, a ver, con esas pequeñas mentiras de inspiración, iba llenándole la cabeza a los pibes de, algún día van a llegar a algo grosso. Y lo peor fue lo que le hizo al amigo. Él decía, él era un muchachito muy raro de pequeño y no tenía amigos, era muy bulleado. Bien, ¿qué les habrá gustado a Justin? Bueno, la mamá de Justin Timberlake habla en el documental y dice que para ella fue muy duro como mamá, que cuidaba a su hijo y que quería que las cosas le salgan bien, que de repente diga esto de nada, nos recontra cagó y se cagó a mi hijo que era un pibe joven. Dice, lo mismo hablaba la mamá de Lance, dice, porque Lance es el producto del documental. Y a todos los jacuzzi y esas cosas. Bueno, a ver, no es que no les gustaba, pero ¿qué era lo que decían ellos? La mamá de Lance, lo que sea. Dice, el tipo te embaucaba bien, porque te decía lo que vos querías tener. Vos querías tener un sueño y él te decía vos vas a llegar. La madre había comentado hace un rato que le había dicho, usted es docente, señora, bueno, va a ver que su hijo va a ser millonario, usted no va a ser docente más. Y el señor decía, bueno, sí, pero dicen, había algo de eso que no podía ser real. Es más, comentaban en los Backstreet Boys y los NSYNC que hablan en esta entrevista, de los Backstreet Boys que habla AJ como representante y hay unos cuantos de los NSYNC. Decía, claro, hubo un team entre ambos. Yo me recuerdo, no sé si vos te acordás. O eras team Backstreet Boy o eras team NSYNC. Bueno, y entre ellos había pica. ¿Pero por qué? Y si conocer el muñeco Mateico, dice, uy, sí, ¿te acordás? Porque, bueno, dice, sí, ¿sabés que yo estuve el día que conocieron a Mateico? Solo que no logré entrar. Algún día voy a hablar de mis épocas de fans. Estuve un día de calor impresionante. La primera vez que los Backstreet Boys vinieron a Argentina fue esto, ¿no? Y nada, hacía un calor de morirse y no pudimos entrar a verlos. Bueno, Pite ahora se acaba de ir, así que vamos a avanzar un poco más con la historia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la infancia de Luke Perlman. Entonces, el tema es que este muchachito... Ahí volvió Fiti. Creo que es Fiti. Te estaba contando que yo fui unas cuantas veces a ver los Backstreet Boys, estuve en los recitales de ellos, pero la primera vez que ellos se presentan, que era en la ola del verano, algo así se llamaba, que esto era en el Parque de la Costa, no pude entrar, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para ver si los podía ver, y no pude entrar por el calor que hacía. Ellos sí se acercaron a una especie de yate o lo que sea que los estaba llevando por el agua porque no podían entrar por las puertas principales y los saludamos desde el río. Nos saludaron, fue todo muy... Ay, algún día voy a contar mis aventuras. Se me traba, dice Fiti. Bueno, espero que no. Salí y volví a entrar a ver si ahí arranca. Así que bueno, eso es algo, algún día voy a contar mis aventuras como fans. Era muy muy gracioso. Sí, después fui a verlos a Boca y fui a verlos a River, a los estadios. Inclusive conté que me hice una amiga por carta que vino de Necochea y todo por los Backstreet Boys y los vimos con mi prima. La movida del verano, ahí está, la ola del verano, decía yo. Bueno, sí. Bueno, mientras ellos laburaban, el otro facturaba. Y lo que decían ellos es, claro, él te vendía una gran historia. Y como vos decís, había jacuzzis, había hoteles lujosos, había grandes comidas, todo. Lo que ellos no sabían es que todo eso estaba saliendo de su bolsillo. Ellos creían que él tenía toda esa plata, porque se supone que era un empresario que tenía empresas de aviones y que de ahí él estaba sacando la plata. No. Estaba sacándole la plata del bolsillo de ellos, solo que ellos no sabían. Claro, dice, nosotros vivíamos la gran vida, pero nosotros no veíamos la plata. Y cuando finalmente vimos la plata era re poquita, y dijimos, ¿qué pasa acá? Y además, él creaba esta pica entre ambas bandas, entre los NSYNC y los Backstreet Boys. O sea, ellos no se podían ni hablar, y era la idea de Luke Perlman, que ellos no se hablaran, facturar. Y cagarlos a ambas bandas sin que ninguno de los dos se enterara, hasta que un día se pusieron a charlar y fue como, nos está recagando a todos. ¿Está?
desde arriba de un puente. Y no solo eso, sino que esta sensación de estafa emocional de todos lo queríamos. Realmente era como el Papá Noel ese que te trae un regalo y vos te emocionás y cuando abrí el paquete era, no sé, un soretito, por decirlo de alguna forma. Y es claro, estaban todos como, no. Por eso los Backstreet Boys en sí acabaron su contrato en un momento, tuvo con juicio, con todo, con esta persona. Pero esta persona siguió estafando a gente. Y así como les contaba estas historias, hubo una peor. ¿Por qué? Como contaba, de chiquito él era muy bulliado y todo. Algunos creen que tal vez por haber tenido una fea infancia o lo que fuera, de alguna forma él sintió que empezó a mentir y él se creía sus propias mentiras. El problema es cuando le empieza a mentir también a las personas que lo querían, ¿no? Y una de ellas es a su mejor y único amigo de la infancia. Él contaba, nosotros, dice, nos fascinaban los aviones y todo, ¿no? Y veíamos muchos estos dirigibles que volaban en ese entonces por el cielo y soñábamos con tener nuestras grandes empresas, no una gran empresa de dirigibles. Y resulta que lo conseguimos, pero de una forma horrible porque este hombre estafaba. Él contaba, ¿no? Su mejor amigo. Resulta que él, Luke Perlman, lo que hace es lo siguiente. Ya siendo grande, nos habíamos estado trabajando en algunos negocios o lo que sea. Invertimos y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro gran sueño, dijo este señor que era el amigo de la infancia. Vamos a poner una empresa con un dirigible así bien grande, de Goodyear, de esos wow. ¿Alguna vez viste el que era de la Serenísima? No, ahora que lo pienso, sos de Córdoba, no lo pudiste ver. Hubo un dirigible acá de la Serenísima, muy importante, que andaba paseando siempre por los cielos, allá por esa época, por el 2000 y algo, ¿no? Bueno, y ellos crean esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que, dice este hombre, él convence a un par de empresas de que él tiene el mejor de los dirigibles para hacer los anuncios. Y entre esas empresas está McDonald's. Y él llegó a cagar a McDonald's, este hombre. El hombre cagaba pero a María Santísima, o sea, ¿por qué? Porque los convence que tenía el mejor dirigible y McDonald's compra la idea. Entonces compra la idea de, bueno, vamos a poner una gran propaganda que diga McDonald's en el cielo y todo lo bien. Bárbaro en parte porque el dueño ya en ese entonces de McDonald's también había cagado a los hermanos McDonald's. Así, esto es una red de estafas hermosas, la verdad que es así, ¿no? Como 9 reinas más o menos. Ay, no lo vi, dice Fiti, ay, lo lamento. No, pero yo creo que... Uy, bueno, claro, iba a decir, tengo una foto de eso, ¿no? Después te lo voy a mandar no una foto porque no la tengo ahora a mano, pero si lo veo por ahí después te mando un link de la época en que volaba ese dirigible por los cielos de Buenos Aires. Hasta que... Bueno, y pasa lo mismo. McDonald's le cree, dice, es más, este señor dice, a ver, era histórico, McDonald's era una empresa muy importante ya en ese entonces, que ponga su propaganda en el cielo era guau. Ahora bien, dice, yo me quería matar, dice, porque él les dijo que teníamos el mejor dirigible y no, era una porquería el dirigible, una porquería. Estaba hecho bolsa y era obvio que en algún momento se iba a caer. Dicho y hecho salen las noticias. Poco tiempo después de estar en el cielo, cae el dirigible a la tierra. Y uno dice, bueno, porque... ¿Cuál es esto? ¿Es un negocio que le salió mal? No, el negocio le salió redondo al señor Luperman. ¿Por qué? Porque él había contratado un seguro para el dirigible. Un seguro de unos $30.000, una cosa mucho más importante que por supuesto salía más que un dirigible. Y obviamente el dirigible era una cagada. O sea, todo era una alta estafa que él había creado para McDonald's y para estas grandes empresas. Y el amigo dijo... No, yo de esta me abro. Y le dijo, me recontra defraudaste, somos amigos de toda la vida, teníamos un sueño juntos y yo quería que ganáramos y que tuviéramos una empresa y todo, pero yo no lo quería la quería por derecha, no por la izquierda. Y era obvio que él había hecho todo esto a propósito. Él había contratado un dirigible hecho bolsa a propósito para poder cobrar el seguro. Le había chamullado a estas grandes empresas para que hagan las propagandas y al tiempo todo esto se destruye. Dice, las propagandas no pueden decir nada porque ya está, la plata la pusieron y ya fue, digamos, los patrocinadores, quiero decir, hola Maiten, ¿cómo estás? Y el dirigible se fue a la... Entonces fue como, ay no. Entonces, bueno, este hombre corta relaciones con Luke Perlman. Estamos hablando de Luke Perlman, el creador de los Backstreet Boys en sí, que era alto estafador. Ahora bien, falta una cosa más, una mentira más en todo esto. Va, unas cuantas mentiras más, pero bueno, ¿cuál es la siguiente estafa de este señor?
El hombre mismo lo dice, el mejor amigo. Él dice, a mí la verdad que me re desilusionó. Porque ¿qué era lo que le había hecho? Yo les dije que él tenía esta grande empresa, supuestamente ahí con esa plata, y como su amigo se aleja del negocio, él crea Intercontinental, que es la empresa que conocían los Backstreet Boys, NSYNC y todo, que era la empresa de aviación que este hombre tenía. Ahora bien, ¿qué es lo que había hecho él? Resulta que tampoco tenía una empresa de aviación y a todo el mundo le mentía sobre la empresa de aviación. El amigo dice, nosotros éramos tan fanáticos de los aviones y yo tenía un montón, al día de hoy en mi casa, decía él, de miniaturas de aviones, o sea, a escala. Y por ejemplo, ¿y qué fue lo que hizo Lou Pearlman? Agarró uno de estos avioncitos chiquititos, se fue a una pista de aviones de verdad, sacó una foto al avión, como en escala más cerca, y la pista a lo lejos. O sea, básicamente es como si yo le dijera, bueno, a ver, esta lapicera, que está la mía chiquita, yo la pongo así, y puede parecer una lapicera gigante. Sí, sacó una foto y le hizo creer a la gente que él tenía una empresa y que ese avión era parte de las líneas de la empresa. Y era un avión de verdad, y era de mentira. Inclusive en el documental muestra la foto. Dice, yo me sentí re mal, porque después él hizo el logo, le hizo creer realmente a todo el mundo de que ese avión era parte de la empresa y no era real el avión. O sea, una estafa re loca, y lo había creado. Dice, ¿y de dónde sacaba la plata? O sea, ¿y de dónde sacaba los verdaderos aviones? Porque hubo gente que anduvo en estos aviones de cabotaje, los alquilaba. Él ponía plata y los alquilaba. Nunca tuvo una línea de aviones o propia, o en algún momento pudo haber tenido. Lo cierto es que él con una pequeña, tenía tanta habilidad para mentir que con una pequeña mentira creaba una más. Y ahí acá viene una de las mentiras más grandes que hizo y por las que va a caer finalmente. Porque mientras él estaba y había ya creado los Backstreet Boys y estaba creando NSYNC y estaba teniendo y facturando mucha plata, todo esto sucedía en Orlando, Florida, que es conocido como un lugar en donde van muchas personas jubiladas a retirarse y a tener la buena vida que se puede tener como jubilado o retirado en Estados Unidos. Muchos de ellos inclusive eran pensionados del gobierno y que recibían alguna plata, muchos de ellos inclusive por haber estado en guerras, entonces plata importante. Este señor además, mientras hacía todo esto, había logrado que Transcontinental u otra empresa X fue una especie de empresa supuestamente en donde vos podías invertir tu plata y ibas a ganar muchísimo más con el tiempo. Tenía que pasar un tiempo y vos ibas a ganar X cantidad, ¿no? No me acuerdo bien cómo era la historia, pero era así. Y claro, pobres jubilados, no muy pobres, pero pobre gente jubilados, empezaron a caer en ese engaño de él. Entonces dice, muchos de ellos agarraron los ahorros de su vida o los ahorros que el gobierno le daba pensando que iban a poder tener, como decían ellos en el futuro, pasar mucho mejor económicamente y que realmente ya no se tenían que preocupar por nada, porque esto iba a dar muy bueno, es como esos engaños piramidales, bueno, iba a darles plata, se supone, unas cuotas importantes esto, entonces lo que yo tenía que hacer era poner su plata en esto. Y muchos decían, bueno, bárbaro, es un buen negocio, vamos a ganar. Hablaban todos estos jubilados que vieron todo eso, ¿no? Y en algunos casos, algunos jubilados ya murieron, entonces hablaban sus familias. Y claro, dice, ¿qué pasó? Dice, fue un terrible engaño, o sea, era la plata de nuestra vida, decía ellos. Agarramos la plata, la pusimos en este fondo y no vimos ni un peso. Y la plata se fumó. Este hombre se robó todo nuestro dinero, todos nuestros ahorros de nuestras vidas. Muchos de los chicos dicen, o mucha gente dice, esto dice, no solo fue un engaño, fue lo peor. Hay gente que se suicidó porque perdió todos los ahorros por culpa de este tipo y por las mentiras de él. Y una mujer dice mi papá, dice, era una persona que había estado en la guerra, no sé si Primera o Segunda Guerra Mundial, no sé qué. Él dice, él vio morir, dice a sus amigos delante de él. Él tuvo que caminar alrededor de los cuerpos de estas personas que él vio morir. Dice, y todo esto con una plata, dice, y después de todo esto que pasó y todo esto que vivió, el gobierno le da un dinero y nosotros lo invertimos, él lo invierte pensando que era lo mejor para su futuro. Y nada, dice, todo eso se borró, dice. Y yo digo, ¿cómo diablos? Mi viejo dice, tuvo que pasar por tanto para que este hombre le robe todo. O sea, es como un engaño terrible. Claro, ya les digo, ¿qué es lo que hacía este hombre? Y es una de las cosas que más le molesta y más le duele, en verdad,
a los exmiembros de los Backstreet Boys o NSYNC. Utilizaba el buen nombre que ya tenía como el creador de los Backstreet Boys y NSYNC y como las grandes fortunas que estaban teniendo para hacer que esta gente caiga en esta estafa. Era como, no, pero mirá, este tipo es el empresario que crea Backstreet Boys en sí. Es más, los mismos dicen, Lance dice, yo creo que esa es la idea. Creo las boy bands para darse un gran nombre y para que la gente confíe más en él y poder seguir estafando gente. O sea, nos usó también para eso. No solamente nos quitó la plata a nosotros, le quitó la plata a esta gente de ahorros de toda su vida y nos utilizó sin saberlo para esto. Por eso les digo, su ambición y su estafa era cada vez peor. Muy terrible todo. Ahora bien, ¿qué pasa? Uno de los, creadores de los Backstreet Boys, junto con él, y que los ayudó y todo, empleado de él en verdad, decía, Lou Pearlman dice, nosotros sabemos que, dice, cuando iba hacía viajes, dice él, hacía viajes en la época de los Backstreet Boys, Lou Pearlman, Alemania, aquí o allá, y que andaba dejando la plata por algún lado, pero nadie sabe dónde la puso porque él no te lo decía. Claramente era la plata de todas esas estafas que estaba teniendo, ¿no? Ahora bien, no solo eso, sino que él decía, a veces en broma, él se iba mucho a Las Vegas y a veces en broma algunos decían en la empresa, ay, se está jugando nuestro sueldo en Las Vegas, qué sé yo. Bueno, una vez le pregunté, che, ¿qué estás haciendo yendo tanto a Las Vegas? Y él me dice, sí, que se jugaba el sueldo nuestro en Las Vegas. Dice, ay, pero no te preocupes, dice, tenés que venir alguna vez conmigo. Decía él, no sabes qué bueno soy yo jugando, entonces por eso gano más plata y más plata. Algunos piensan que este hombre que tenía este genio malévolo, de haber querido, podría haber parado con sus mentiras en algún punto y empezar a poner la plata que había ganado, porque había ganado mucha, ¿no? Y habérsela devuelto a las personas. Dice, podría haber devuelto la plata, pero no lo hizo. Y ahí cae el juicio, ¿no? El primer juicio que él tiene con respecto a esto, que acá les anoté, en el año 2006 empieza este juicio, por lo que se llamaba esquema Ponzi, que es un esquema de estafa piramidal. ¿Qué era esto que les estaba contando? Este esquema es así. Yo convenzo a alguien que me dé plata, ¿no? Esta persona me da plata. Yo después convenzo a la otra persona y le digo, che, ¿sabes qué? Estoy haciendo un gran negociado, va, mirá, el otro ya invirtió. Y entonces me quedo con la plata de este. Con la plata que me da el segundo, yo le doy un poquitito de plata al otro, me quedo con una parte importante. Y convenzo a otra persona, che, ¿sabes que estos dos están invirtiendo conmigo y que van a ganar un montón de plata? Lo cierto es que en algún punto algunos cobran y otros no cobran nada, algunos cobran muy poco, y él lo que hacía era recircular el dinero. Entonces, con una plata de esta gente millonaria, esta gente jubilada, él se volvió millonario, él se volvía el millonario que los Backstreet Boys creían. Entonces, él le daba los lujos a los Backstreet Boys, él ganaba creando los Backstreet Boys, ganaba creando los NSYNC. Parte de la platita a veces se circulaba y a veces no circulaba nada. Claro, en el año, como les decía, 2006, le ganó la ambición, dicen algunos. Algunos creen que él podría haber parado y no paró. Se le hace el juicio. Esta gente se agrupan y hacen un juicio por el dinero. Él pierde el juicio. Él dice que va a... Ya les digo, en el año... A él lo estaba investigando el FBI y los de Fisco y todo por esto. Antes del juicio, perdón. Y los primeros juicios creo que los pierde y el abogado dice, yo me quería matar, dice, porque contrató un equipo de abogados y el abogado dice, bueno, nosotros defendimos en una cosa, lo defendimos en otra, ¿y qué pasa? Dice, nosotros no tenía que pagar a este señor en un momento. ¿Qué es lo que hace él para cobrar o no sé qué cosa un juicio? En verdad creo que hay uno de los juicios que el tipo gana. Dice, nosotros le ganamos un juicio. Creo que con los Backstreet Boys, ahí está. Los Backstreet Boys pierden el juicio con él, pero en verdad no es que pierden. Tienen que poner plata para poder romper el contrato, como les decía. Bueno, dice el abogado, nosotros habíamos hecho el juicio de defensa de Lou Pearlman. Pero ¿qué pasa? Él contrata a otro equipo de abogados para cobrar el juicio de los Backstreet Boys. Entonces, ¿qué pasó? La plata, nosotros habíamos laburado un montón con él, pero la plata de nuestro sueldo nunca la vimos. En un momento fue como, yo a la vez, dice el abogado, le hice un juicio porque él no nos pagó a nosotros. Era increíble como hasta los abogados los engañaban. No nos pagó a nosotros. Y entonces él nos dice, bueno, nos firmó un cheque por un banco y nosotros dijimos, bueno, ya está, le ganamos.
Y cuando vamos a cobrar resulta que ese banco no existía y nos engañó otra vez. Y lo que decía el abogado es, mira, ahora me puedo reír del asunto, pero créeme, cuando pasó eso, porque era mucha plata y no la vimos, no podías verme, o sea, no podías verme. Engañaba a sus propios abogados, o sea, ya era una cosa que era patológica lo de este señor, ¿no? Era increíble. Engañó a las personas, engañó a todos. Bueno, lo cierto es que cuando él ya se vio rodeado, porque el fisco también, es increíble, el fisco en un momento le dice, no, mira, dice, había muchas denuncias de irregularidades a sus empresas. Y un día dijimos, bueno, vamos a ir a hacerle a este señor una visita y vamos a ir a ver qué onda con la empresa. Y dice, fuimos, y la mujer dice, y vimos la empresa, y la gente estaba ahí trabajando, en cubículos, llamaban, todos, nadie nos daba bolilla. Dice, y algo raro nos pasó, dice la mujer esta, la del FBI, o no sé si era el fisco, dice, porque cuando fuimos a investigar todo esto, y vimos a esta gente trabajando en esa oficinita, dice, fue como... Claro, porque como lo empezaron a investigar por esto, es como, no, vengan, miren en mis oficinas, está todo bien. Dice, esa gente, dice, cualquier empleado se le llamaría la atención que nosotros estuviéramos ahí. Pero nadie parecía darnos bolilla de lo que estaba pasando. Hasta que empezamos a sospechar. Cuando quisimos ir una vez más, ya con una orden de allanamiento, a investigar qué onda, qué estaba pasando ahí, esto pasó como 1 o 2 semanas después de la primera vez que fuimos, con permiso de él y que él nos mostró las oficinas. No había nadie en esa oficina, era todo mentira. Y si mi olfato me decía algo raro había. Y si esa gente eran actores contratados para hacernos creer a nosotros y caer en esto. O sea, el tipo vivía de engaño, engaño, engaño. Y cuando finalmente se decide y dice, y él decide huir, se va creo que a las Bahamas, no sé qué, donde ya andaba poniendo plata, pero se va al Caribe. Y los del FBI dicen, nosotros no lo estábamos buscando a él todavía. Estábamos investigando, pero no lo estábamos buscando. Y él se va y con eso ya demostraba su culpabilidad. Ahora bien, dice, ¿qué pasa? Dice, nosotros, a partir de eso, empezamos a investigar y veíamos todas las irregularidades que había en su empresa, era obvio que había que hacerlo. Entonces, intentábamos comunicarnos o ver que alguien se comunique con nosotros y decirle, mire, señor Luperman, y empezamos como a hacer escritos o lo que fuera. Dice, vuelva a Estados Unidos, nosotros solo queremos que declare, nosotros no queremos encarcelarlo. Minga, dice, queríamos encarcelarlo, decía el hombre, el hombre del FBI o algo así. Pero bueno, nada, dice, necesitábamos pruebas de todo lo que esto estaba haciendo. Dice, sigamos investigando. Ahora bien, dice, nosotros creo que se hizo famoso el hecho de que Luperman se supone se había escapado de la justicia y que no se sabía dónde estaba su paradero. Hasta que un día, dice, tiempo después, dice, nosotros recibimos un llamado de una persona que estaba veraneando no sé si en el Caribe, en algún lugar, y en donde dice, ustedes no están buscando a Luperma, hacen la denuncia y dice, está desayunando en el mismo lugar que yo. Y entonces dijimos, ¿dónde es esto? En tal lugar, va. Dice, ahora bien, dice, miren lo que las casualidades de la vida. Dice, porque el FBI tiene sedes en todos los lugares. Entonces cuenta un hombre del FBI que ellos habían ido a investigar la zona porque le habían hecho la denuncia y le habían dicho a este hombre que ya dice, estaba en la zona, sabíamos que estaba en la zona porque nos habían dicho que estaba en la zona. Bueno, entramos a un restaurante, nos sentamos a comer y ¿qué pasa? Esta persona que había hecho la denuncia vuelve a llamar indignado porque dice, mire, este hombre sigue estando acá y nadie lo viene a buscar, bla, bla, bla. Saca una foto y dice, oh, casualidad de la vida, lo que es la vida, dice. Estaban en la misma foto, vemos nosotros y descubrimos que había a unos metros de él 2 agentes del FBI que estaban desayunando. Y eran estos señores que estaban desayunando y no sabían que tenía el Luperman ahí nomás. Lo arrestan, le hacen el juicio y esto es el año 2000, ya les digo, 2006. Es acusado por este esquema Ponzi, se llama este esquema de, como les digo, de circulación de dinero, que es una estafa piramidal. Y claro, en el 2008 finalmente se termina el juicio después de muchas idas y vueltas. Y el señor Luperman, y ya con esto vamos terminando, es acusado, visto culpable por el juez, y el juez mismo dice, yo veía a toda esa gente, dice, había tanta gente en el juicio, fue tan mediático, pero vi todas las personas mayores de edad que él había defraudado, les habían robado todo, y yo sentí que la pena mayor no iba a alcanzar. Entonces yo, dice, a la pena mínima, que era, no sé, 10 años, le puse otras penas y lo condené por otras cosas que tenían que ver con estafa, con daño moral y un montón de cosas más. En síntesis, le di la pena que más podía, 25 años de prisión para Luperman.
¿Qué sucedió con Luperman 2 años después de eso? En el año, ya les digo, 2010, tiene un derrame cerebral. A lo cual en la cárcel y todo. Y después se recupera esto, pero ya no quedó bien. Su amigo dice, en ese entonces él me hacía llamadas por teléfono. A todo esto en el documental hay declaraciones de Luperman, se escucha sus voces a veces en entrevistas y cosas por el estilo. Dice, a ver, la última vez que había hablado con él, hablaba de su amigo de la infancia, dice, había sido hace muchos años atrás, no en una buena situación por todo lo que había pasado, y él también se había, dice, enojado conmigo, pues yo lo había querido dejar y un montón de cosas más. Dice, pero yo estaba defraudado de él y lo que había hecho. Y hice un día, me hacen una llamada por cobrar de la cárcel, y era él, quería hablar conmigo. Dice, y bueno, nada, me decía que no, que todo lo que habían dicho era mentira y que él iba a salir, bla, 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 bla. Y yo no sabía qué pensar, decía él. Dice, no sé, porque dice, claramente no tenía con quién hablar y por eso me llamaba a mí. Y dice, pero la verdad que... Y él decía que tenía un plan para salir en algún momento. Bueno, lo cierto es que nunca sucede esto porque después del derrame cerebral, ya en el año 2016, muere en la cárcel Luperman. Y termina ahí su historia. Y bueno, ya les digo, se hace el documental, Lance lo hace en el 2000, empieza a hacer este documental, sale en YouTube, está en YouTube para verlo, el año 2019, donde están todas las declaraciones. Y bueno, nada, muchos dicen, ¿no? Esto de, como ya les digo, algunos se sintieron aliviados, otros sintieron una mezcla extraña, como dicen, que no saben bien de qué decirla, de tristeza y de bronca por todas las cosas que pasó, porque no fue solo una estafa económica, era una estafa económica, pero una estafa emocional de una persona en quien confiaste, en una persona que querías, con la que sí vivieron grandes momentos y en donde les dio grandes oportunidades, pero por otro lado los había cagado bastante, y a otras personas nada, que habían pasado y habían perdido todos los ahorros. Y no, al día de hoy dicen, nunca se supo dónde está la plata, él nunca lo dijo, nunca pidió perdón. Algunos decían, ¿no? Uno de los colaboradores de él decía, yo no entiendo por qué él no devolvió la plata. Mínimamente tendría que haberle devuelto la plata a las personas que le había robado, pero no lo hizo. Nunca dijo dónde está, dice, obviamente está en algunas de esas cuentas offshores que le dicen, y nada, dice, se murió solo, dice, al cohete, dice, realmente una vida de mentiras, que creo que muchos dicen, si él se indignaba después era porque realmente... sí, realmente él se creía sus mentiras. Hay posibilidades de que sea eso real. Y por eso no sentía mucho remordimiento de lo que hacía. ¿Quién sabe? No sé. Algunos lo meditan así. Después, bueno, hay algunas, cuando termina todo, la historia explica, bueno, qué pasó con cada persona. El mejor amigo de él falleció hace un par de años. Los avioncitos que él tenía los entregó a un museo. Los Pastry Boy, como ya les dije, cómo pasó su vida, lo mismo los Ensign, tienen sus mambos, sus problemas, todos, pero bueno, en algunos casos siguen trabajando. Esta gente, bueno, algunos como dicen, mi papá murió, dice, con mucha tristeza por lo que pasó, contaba una mujer de que había sido defraudada en este engaño piramidal. Y otros dicen, sí, la verdad que sí. Dice, bueno, nuestra vida continuó, algunos la vida continuó y sí, pero te queda eso, el sabor amargo de haber sido engañado por alguien en quien vos confiabas, ¿no? Así que, gente, vamos a terminar por hoy porque ha sido muy largo esto. Ya la semana que viene terminaremos con la tercera y última parte de las máscaras. Hablaremos de Loco por Mary y de Miraculous hablando de máscaras. Ya relajados. Terminamos con el documental de Paris Hilton. Terminamos con el documental de Luperman. Ambos están en YouTube. Pueden encontrarlos. Están subtitulados. Solo es fácil encontrarlos. Y, novedades sobre Paris Hilton. Creó una... como les contaba, ella, una de las cosas que mencionaba en este documental, el que hablamos de la semana pasada, de cómo había sido abusada físicamente en una de estas escuelas, la Canyon, algo así se llamaba, no me acuerdo ahora, la escuela Provo, que quedaba en Texas. Y bueno, y ahora ella hizo un Change.org, o sea, puso una página en Change.org donde pide que firmen una petición. Si quieren pueden pasarla, búsquenla, para que se cierre esta escuela, por todo lo que pasó y por lo que supone ella que todavía siguen pasando. Como les digo, denuncias y denuncias que tiene esa escuela por los abusos físicos y psicológicos con los chicos que viven ahí. Así que bueno,
Si quieren pueden ayudarla a Paris Hilton con eso. Y bueno, nada, no hay mucho más que contar. Ya pasamos las máscaras más terribles de todas. Vamos a ir a las máscaras más relajantes, o no tanto. Algunas de Catfish, El Loco por Mary, y alguna que otra máscara, pero más heroica en Miraculous Ladybug, que vamos a estar hablando la semana que viene entonces de la película de Nueva York, los especiales de Nueva York de Ladybug. Así que bueno, un beso grande a la gente que anduvo pasando por acá al directo. Un beso grande a la gente que vea esto después en diferido. Ya les digo, van a estar acá, ahora está en el IGTV, lo pueden ver en Instagram. Pronto lo van a tener en YouTube en esta semana. Y no sé, ya les digo, sigan en el TikTok exactamente el mismo nombre que el de acá, el de mi perfil, chica-luna78. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos estaremos viendo entonces la semana que viene con el tercera y última parte de las máscaras. Nos vemos. Chao.